Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos todos? Es un gusto, un privilegio estar aquí, ser enviado para servir al Señor y entregarles una palabra. Realmente es algo indescriptible, es una gran oportunidad y yo creo que Dios va a hablar a los corazones el día de hoy. Hoy veo una iglesia unida, una iglesia reluciente, hermosa, y me da mucho gusto también ver caras nuevas, y a los que ya conozco, a los de hace tiempo, quiero decirles que los extraño, que aunque mi vida es muy bonita en Celaya, extraño a la gente de Irapuato, sobre todo a mi familia de la fe. Y bueno, estoy aquí con todo gusto, entrego un saludo de parte de mi familia, mi esposa y mis hijos. Les tocó servir en Querétaro y en Celaya, pero aquí estoy yo, enviado por el Señor para entregarles una palabra. ¿Alguien está listo para recibir de parte del Señor algo grande y fuerte para su corazón? Muy bien, miren, vamos a seguir hablando de fe y quisiera hacerles esta pregunta. ¿Alguien quiere agradar a Dios en este domingo? Bueno, pues dice la Biblia que por medio de nuestra fe le podemos agradar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, no sé si todos han leído una escritura que dice que cada uno de nosotros tiene una medida de fe. ¿Sí la han leído o no? ¿Sí? Si no, ahorita la buscamos. Y bueno, yo he traído aquí 3 vasitos para representar las medidas de fe. Y vamos a ver, terminando la prédica, a ver cómo andan ustedes. Esto es para cada quien. Hay quienes pueden tener la fe de este tamaño. Jesucristo es la fuente de agua viva. Si nosotros llegamos con un depósito de fe así, pues vamos a ver qué alcanzamos a tomar. Pero Él es la fuente inagotable, Jesucristo. Y hay quienes tienen una fe de diferente medida, una fe mediana, y hay otros que disfrutan de una fe grande. Y el día de hoy, lo que quiere hacer la palabra de Dios en tu vida es crecer tu fe, que tú tengas una fe inquebrantable. Es por eso que, viendo esta serie, el día de hoy vamos a dar la continuación a lo que hace una semana predicó el pastor César, la fe de Abraham, parte 1. El día de hoy vamos a hablar de la fe de Abraham, pero parte 2. ¿Estamos listos para ir a la palabra? Ok, vamos a ver lo que dice Hebreos 11, del 17 al 19. Y después de leer esta palabra, vamos a poner en oración esta predicación en manos de nuestro Dios. Dice así: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Vamos a poner esta palabra en manos de nuestro Dios. Padre de gloria, danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu hermosa palabra, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que cada uno de nosotros, Padre, pueda salir en esta tarde con una fe grande, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero regresar al versículo 17 y hacer algunas observaciones. Vamos a escudriñar. Dice que efectivamente por la fe, Abraham, que es considerado el padre de la fe, por esa fe tan grande, él, que había recibido promesas, fíjate, primer punto importante en esta escritura, Abraham era un hombre de carne y hueso, como acostumbramos a decir aquí. O sea, era como tú y como yo. Pero Abraham tiene características que lo hacen manifestar su fe.
Aquí, por ejemplo, vemos que él ya había recibido promesas y no sé si tú has recibido promesas del Señor. Yo sí las he recibido, muchas. Yo recuerdo esta Biblia, la tomé prestada de aquí de Consolidación, pero yo me acuerdo que al inicio de que yo conocía la palabra, vivía mi primer amor, compré una Biblia igualita que esta. Es más, hasta pensé que era la mía cuando la vi ahí en Consolidación, pero ya vi que no tiene mi nombre. Y esta Biblia dice edición de promesas. En este libro, en esta palabra de Dios, encuentras más de 3,500 promesas para tu vida. Promesas que tú puedes abrazar. No creas que las promesas son para los pastores ni para los líderes principales. No, estas promesas son para los que tienen fe. Así. Hay más de 3,500 promesas y no sé cuántas te has atrevido a agarrar. No sé si has llegado tú con tu vasito de fe y Señor, pues yo tomo la promesa de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y yo tomo esa promesa, Señor. No más una. ¿Para qué quiero 3,500? Con una promesa me doy. O a lo mejor tienes una fe mediana y tú dices, no, Señor, dice tu palabra que tú por amor entregaste a tu Hijo y que me has dado vida eterna y la tomo, y tomo esta otra, y tomo esta otra, y tomo esta otra. Y puedes tomar 100 promesas de acuerdo a tu fe. O si tu fe es más grande, a lo mejor, ando muy rudo. A ver si no sale en YouTube y en Facebook. Ahorita lo junto, no ando enojado. O tu fe es más grande. Y tu fe te dice, Señor, pues yo a lo mejor no me quedo con las 3,500 promesas, pero pues me quedo con 1,000 de ellas, Señor, porque hay hermosas declaraciones para mí. Sabes de que las promesas de Dios son el sí y el amén en Cristo Jesús. Y sabes de que cada promesa que Dios tiene aquí para mí es un sueño de Él para mi vida. Es un sueño de Dios que yo tomo, que yo recibo por medio de la fe. Fíjate, observación, no es mi sueño, no, es el sueño de Dios diseñado para mi vida. ¿Cuántos sueños de Dios has recibido? ¿Cuántos has abrazado? Te lo dejo de tarea, al final de la prédica vemos cómo andamos en ese punto. Pero dice una característica muy especial de Abraham, cómo manifestó su fe. Dice que aún fue puesto a prueba, aún en un tiempo de prueba, de aflicción, que también es otro punto muy importante. ¿Quién de los que estamos aquí no ha pasado alguna vez en su vida por pruebas o aflicciones? Algunos no, qué bueno, gloria a Dios por su vida. Yo creo que la mayoría, no me atrevo a decir todos porque solo Dios es soberano, Él sabe, pero yo creo que la mayoría en algún tiempo de nuestra vida pasamos por pruebas, por aflicciones, por momentos difíciles. Y dice que Abraham, que había recibido promesas, fue puesto a prueba y estando en ese momento de prueba, de aflicción, él se atreve a hacer esta manifestación de fe. Dice que ofreció a su hijo. Lo ofreció. Algunos me han preguntado, incluso hace años una persona molesta me dijo, oye, ¿por qué tu Dios fue capaz de pedirle a su hijo Abraham para que lo matara? Le dije, no. Eso no dice la palabra dice que Abraham ofreció a su hijo en sacrificio, en holocausto. Y dice la palabra, ¿por qué? Porque él sabía que Dios tiene el poder hasta para resucitar a los muertos. Él confiaba plenamente que el poder de Dios iba a obrar en su vida. Él no tenía miedo, sabía que era el hijo de la promesa, pero él lo ofreció. Entonces podemos ver cómo la fe inquebrantable de Abraham se manifiesta siendo ofertante, aún en medio de pruebas. Y esto es muy importante, porque en la aflicción, en los momentos difíciles, somos por naturaleza demandantes. Somos demandantes. A veces queremos causar hasta lástima para que nos den. Es que, ¿qué no ves la temporada que estoy viviendo? ¿Y por qué no me ayudan? ¿Por qué? Dios, de perdida, dame sabiduría, pero puro dame, puro dame. Dame, Señor, dame. Y es muy difícil ser ofertante, dar en el momento de la aflicción. Se requiere de una fe grande.
Para entender esto, vamos a ver algunos puntos importantes. Mira, número 1, vamos a la escritura de Juan 16:33. La mayoría tiene su guía práctica, ¿verdad? Veo que todos, si no la están leyendo de perdida, la están usando de ventilador, está muy bien. Todos, ¿alguien necesita guía práctica para contestar que no tenga? ¿Todos también? A ver, hagan todos los que tengan guía práctica, sí. Muy bien. Wow. Juan 16:33 dice, está hablando Jesucristo y dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta es la palabra de nuestro Señor, es el que cumple, el que promete y cumple. Dice, ok, va a haber aflicciones, va a haber problemas, pero anímense. Jesucristo ya ha vencido al mundo. Entonces, en el punto número 1 de su guía práctica, podemos establecer que nadie está exento de pruebas y aflicciones. O si le quieren poner de otra manera, todos pasamos por pruebas y aflicciones. ¿Qué es lo que promete Jesucristo? Dice que Él nos promete una vida de victoria sobre cualquier prueba. Las pruebas generalmente son problemas, producen aflicción, y debemos ser conscientes que se convierten en una constante en nuestra vida. Las pruebas o los momentos difíciles no es así como que una vez cada 10 años. No, en la vida del cristiano, del Hijo de Dios, hay muchas aflicciones, pero dice Jesucristo, anímense, ya Él ha vencido al mundo. Si nos escondemos en Jesús, si nosotros hacemos lo que Él nos dice, vamos a ser victoriosos. Una prueba tras otra prueba vamos a salir con la victoria. ¿Alguien lo cree? Entonces, esta palabra nos va a preparar para enfrentar esas pruebas y salir victoriosos. Y bueno, la mejor manera de enfrentar esas pruebas es conociendo lo siguiente. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1, voy a leer del 5 al 7. Dice la palabra de Dios así, Primera de Pedro 1, 5. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Quisiera regresar al versículo 5 de esa misma escritura, Primera de Pedro 5. Y mira, la respuesta número 2 es que en medio de la prueba, el poder de Dios nos protege. Incluso hay un dicho natural que se utiliza mucho que dice que Dios no nos da un problema más grande de lo que podemos resistir, ¿verdad? ¿Lo han oído por ahí? Dice, ¿verdad? O sea, en medio de la prueba, el poder de Dios nos va a estar protegiendo. Por eso dice este versículo, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Entonces es muy importante reconocer que debemos estar total y completamente seguros de que el poder de Dios nos protege y nos da salvación. No pongamos en duda el poder de Dios. Mira, que pongamos en duda lo que nosotros podemos o no podemos, está bien, pero el poder de Dios no lo pongas en duda. No abras la puerta a la incertidumbre, mantén en fe tus pensamientos. Habla del poder de Dios. ¿Cómo podemos explicar el poder de Dios? Mira, el poder de Dios es el Espíritu Santo, pero me gustaría leer lo que dice Lucas 4, del 18 al 19. Está hablando Jesucristo y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esta escritura nos muestra que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, el poder de Dios se manifestaba a través de su vida, a través de Él. Desde luego que era por medio del Espíritu Santo. Todas las muestras que Jesucristo hizo aquí cuando pisó la tierra, todos los milagros, todos los prodigios y señales fueron manifestadas por el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús sabía que llegaría el tiempo que tendría que regresar con el Padre y no podíamos nosotros quedarnos sin ese poder. Es por eso que antes de subir al cielo nos hizo la siguiente promesa. Di conmigo promesa. Ok. Hechos 1:8. Esa es una de las 3.500, de las más de 3.500 promesas que encuentras en la Biblia. Hechos 1:8. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hoy en día la promesa del poder de Dios sigue vigente y está sobre nosotros en la forma de Espíritu Santo. Mientras tengamos comunión con el Espíritu Santo, el poder de Dios estará disponible para protegernos en medio de la prueba. Vamos a regresar a Hebreos 5:19 rápidamente para comprobar cómo Abraham confiaba en el poder de Dios. Dice, es que Dios tiene poder hasta para resucitar de los muertos. Ese mismo poder que encontramos en Hebreos 5:19 es el mismo poder que opera hoy en estos días. Es el poder del Espíritu Santo. Vamos a dejarlo así si quieren. Vamos a una siguiente escritura. Segunda de Corintios 4, del 7 al 9. Vamos a ver una clave muy, pero muy importante para poder participar del poder de Dios. Porque del poder de Dios se participa, se es parte de Él. Yo recuerdo a Simón el mago, que él llega un momento que él ve que otros están haciendo uso del poder de Dios, que imponían manos y que sucedían milagros y había cosas, y de repente dice Simón el mago, oye, yo quiero de ese poder. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me lo dejan? ¿Es lo menos? Empezó hasta a regatear ahí Simón. Y dijeron, no, ese poder podemos hacer uso de él, pero no se paga con dinero. Mira lo que dice la Escritura. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Alguien comprende en su totalidad esta escritura? Dice, ese poder, el poder de Dios, dice que lo tenemos en vasijas de barro. ¿Quiénes representan las vasijas de barro? ¿Sí sabemos? Nosotros. El poder de Dios es la excelencia de su poder, es el Espíritu Santo, y nosotros tenemos que ser vasijas de barro. ¿Qué nos dice la palabra con esto? Que tenemos que ser humildes, que no podemos ser soberbios. ¿Por qué? Porque para que la excelencia del poder llene nuestro vaso, tiene que existir humildad. Tiene que haber un reconocimiento de la grandeza de Dios y de mi medida, de mi tamaño. Por eso dice el 8, dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Esto sucede cuando el poder de Dios obra a través de tu vida, cuando hay humildad, cuando es indispensable la humildad para disfrutar del poder de Dios.
Mira, si lo vemos de otra manera, no tenemos nada con qué pagar el precio de la gracia. No hay nada. O sea que tú digas, bueno, y si me porto muy bien o si consigo una buena cantidad, no. Aunque la palabra dice que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio, ese regalo, el poder de Dios, no lo podemos pagar. No hay nada que pueda pagar tan hermoso regalo que Él nos da. Abraham fue humilde. Él sabía que aún su hijo Isaac era obra del poder de Dios. Abraham ya estaba muy grande, dice la palabra que estaba ya casi muerto. Y él sabía que el milagro de haberle entregado Dios al hijo de la promesa, se lo reconocía al Señor. Decía, Señor, tú me lo diste, yo te lo ofrezco. Había humildad en Abraham. Punto número 3. Tenemos que entender que las pruebas tienen propósitos en nuestras vidas. Las pruebas tienen propósitos en nuestras vidas. Vamos a regresar a Primera de Pedro 5, pero hoy en el 7. Primera de Pedro 5, 7. Ya lo habíamos puesto hace ratito. Y es que uno de los propósitos de toda prueba en nuestra vida es acrisolar nuestra fe. La palabra acrisolar es purificar. ¿Alguien conoce el crisol, un instrumento que se utiliza los joyeros para purificar el oro? Es sometido a un calor, a un gran calor, y se purifica el oro. Por eso esta palabra lo compara. Primera de Pedro 5, 7, no, pero parece que me equivoqué. 1, 7, me equivoqué yo. Primera de Pedro 1, 7. Debemos reconocer que muchas veces nuestra fe se encuentra contaminada de cosas. El mundo nos ofrece mucha contaminación y eso contamina nuestra fe. Nuestra fe, al pasar por pruebas, tiene que ser purificada. Yo le he pedido a Jesús que me prepare 2 botes. ¿Dónde anda Jesús? Yo les voy a explicar cómo se puede contaminar nuestra fe. Nosotros recibimos una promesa como la recibió Abraham, ¿ok? Y esa promesa dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener un hijo que se llama felicidad o familia unida. Ponle a tu hijo como tú quieras, al hijo de tu promesa. Dios, en esa comunión con el Espíritu Santo, empieza a gestarse un milagro, una promesa que tú vas a vivir. Y allá está tu promesa. ¿Cómo se llama la promesa? Como tú le quieras poner. Los que andan ahorita los matrimonios queriéndose disolver, tú dices, somos matrimonio feliz y unido, somos una sola carne. Y entonces, aquí vamos a poner 2 obstáculos que van a contaminar tu caminar hacia la pobreza, hacia la promesa, perdón. Entonces, tú quieres caminar hacia allá y tú vas a tener obstáculos. Tú vas a meter la pata en uno que otro basurero, te vas a contaminar. Porque aquí tú quieres hacer lo correcto, lo que Dios te dice, y aquí hay un atorón. Aquí te dicen, no, espérate, es que nunca vas a llegar a la prosperidad porque el que no tranza no avanza. Eso te dice el mundo. Entonces tú metes la pata en ese concepto del mundo y estás contaminado. Entonces, y eres cristiano, lees la Biblia, pero aún ya reconoces que el que no tranza no avanza. Entonces tu fe necesita ser purificada, tiene que ser probada por fuego. Entonces tú sigues caminando, tú necesitas quitar este obstáculo, esta contaminación, y tú sigues caminando y te vas a encontrar con otro obstáculo, y tú vas caminando hacia la promesa, hacia el milagro que Dios va a hacer en tu vida, y te vuelves a encontrar con otro obstáculo y de vuelta vuelves a participar de él. Y entonces ya dices, ok, pues como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y estás aquí metido porque el mundo así lo dice. Entonces tú tienes que ser lo suficientemente maduro para quitar esta otra estorbo, esta otra contaminación, y es ahí
donde en medio de las pruebas y de la aflicción, tu fe va a ser purificada. Ya, si gusta, muchas gracias, Jesús. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la promesa está, Dios te la ha entregado, Dios te ha entregado sueños. Pero esos estorbos, esos atorones que ha habido en la vida han estado queriendo que desaparezca la esperanza. Llega un momento que te atascas en una contaminación y dices, no, yo creo que nunca voy a llegar, está más fácil regresarse a otro lado. No, que mi esposa va a cambiar, no lo creo, ya lo he intentado muchas veces, van 2 días que me porto bien y ella sigue portándose mala onda, mejor me regreso. Estaba mejor antes en el mundial, ya no sigo la promesa. ¿Por qué? Porque la contaminación va a hacer que tus esperanzas mueran, que tu promesa ya no sea tan brillante como lo fue algún día cuando Dios habló a tu corazón. Mira, no te imaginas el gusto que me da hablar con personas que están viviendo su primer amor. Te llenan de fe esas personas. Yo a lo mejor ya tengo 11 años participando de la palabra, pero te encuentras con una persona que tiene 6 meses conociendo al Señor y te llena de fe, porque ella tiene las promesas de Dios brillantes como el sol. Dice, el Señor me dijo que allá y hacia allá voy, y lo cree. Y los que muchas veces ya tenemos mucho tiempo que no hemos cuidado la purificación de nuestra fe, estamos atascados en cosas que hacen que nuestras esperanzas mueran, hacen que la promesa ya no esté brillosa, ya no esté viva, ya no caminamos hacia allá. Y si acaso damos un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. ¿Cuándo vamos a llegar hacia la promesa? Otra cosa que es un propósito de la prueba es la perseverancia. Quisiera leerles Romanos 5 del 3 al 5, porque cuando empieza a tocar el teclado me están diciendo ya mero, tengo que darle prisa. Romanos 5 del 3 al 5. Muy bien, dice la palabra de Dios: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Otra vez nos habla de aflicción, de pruebas, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La esperanza no defrauda. Nosotros somos los que aniquilamos la esperanza. Nosotros enterramos una esperanza que está viva, que Dios ha puesto para nosotros. La esperanza no defrauda. No es que la promesa de Dios ha cambiado a través de los años. Dice que Él es fiel. En Él no hay mudanza, en Él no hay variación. Si Dios te prometió hace N cantidad de años algo, Dios te lo va a cumplir. Pero ¿qué pasa con lo tuyo, con tu parte? ¿Qué tanto has caminado en esa dirección, hacia esa promesa o hacia esa esperanza? La perseverancia nos va a llevar a forjar el carácter de Jesús. Y eso nos va a hacer capaces de manifestar la fe purificada. Y esa fe purificada nos va a llevar al siguiente punto. Punto número 4. Estábamos hablando del poder de Dios que nos protege, ¿verdad? Ese poder de Dios que nos protege se va a manifestar mediante la fe. El poder de Dios que nos protege se va a manifestar mediante la fe. Dice Santiago 2:26 que la fe tiene que estar viva. Ve nomás qué hermosa combinación. Promesa de Dios viva y tu fe viva van a hacer clic. Vas a caminar hacia la promesa. Porque tú puedes tener una promesa de Dios viva, pero si tu fe está muerta, si tú no haces nada, si tú no haces lo que te toca hacer a ti, ¿cuándo vas a alcanzar la promesa de Dios? La fe tiene que estar viva. Por eso dice la palabra: pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuestra fe debe manifestarse en obras. Si no somos capaces de manifestar nuestra fe
entonces tampoco podemos ver el poder de Dios. Queremos ver los milagros, pero no queremos pagar el precio. Queremos, como en el mundo, metemos la pata y decimos, pues hasta no ver, no creer. Aquí no es así. Aquí tienes que quitar ese concepto del mundo y decir, yo creo aunque no veo, porque si creo voy a llegar a ver lo que Dios me ha prometido. Pero necesito creer, necesito tener una fe inquebrantable que me haga ofertante. Vamos a leer Santiago 2 del 21 al 22. Vamos a ver cómo hizo Abraham para manifestar esta gran fe. Dice, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Abraham se manifestó por obras. ¿Cómo se manifestó la fe de Abraham? Siendo ofertante. La respuesta número 5 es la manifestación de fe que libera el poder de Dios es ser ofertante. Fíjense que hablando de hijos y de promesas, muchas veces fuera de la promesa tenemos hijos. Así como Abraham tuvo a Ismael, que era un hijo fuera de la promesa, Dios quiere que tengamos hijos de acuerdo a su promesa. Dios quiere que tengamos vida abundante, prosperidad, unidad familiar, amor entre nosotros. Tiene muchas promesas. Pero nosotros luego tenemos hijos fuera de la promesa. Tenemos hijos regados. Y luego a veces tenemos un hijo regado que se llama no perdono. Y aquí lo traigo a mi hijo. A mi hijo no perdono, aquí viene. Y tengo otro hijo regado que se llama no obedezco. No obedezco, aquí está. Y no lo quiero ofrecer. Los agarro. No, es que son míos. Yo así nací, así crecí, así me moriré. Hay un hijo que no es hijo de la promesa, que se llama mal carácter. Mal carácter. ¿Qué tal andamos en el término del genio? Luego dicen, es que me llenaste el vaso de piedritas. Pues es que tienes un vaso muy chiquito para guardar las piedritas. Oye, así como la fe requiere de un vaso grande, pues también que tu tolerancia sea grande. Porque si tienes un vaso chiquito, con 2, 3 piedritas ya te metiste en ira. Es que ya me llenaste el vaso de piedritas. Pues es que tu vaso es muy chiquito. Pídele a Dios que te dé más tolerancia, que fortalezca tu fe. Hoy podemos ofrecer nosotros lo que nos estorba. Y nosotros, Dios, en esta ocasión, en este día, a la luz de esta palabra, Dios no te los va a pedir. Dios quiere que tú los reconozcas y que tú los ofrezcas. Señor, lo que no me ha permitido llegar a la promesa es mi mal carácter, Señor. Es que soy explosivo, soy de mecha corta, y es que así era mi abuelito y mi tatarabuelito bueno, ¿y qué? Toda maldición se corta en Cristo Jesús. Quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Entonces ya, pues así mi papá, mi abuelito, mi tatarabuelito fueron enojones. Yo decido que Jesús habita en mi corazón, y Jesús no es enojón. Jesús es la mansedumbre, es la humildad. Jesús es la sabiduría, Jesús es la fuente inagotable de gracia. Yo decido, pero a los otros malos hábitos, malas costumbres, tengo que ofrecerlos a Dios. Esos sí tienen que morir. ¿Y sabes qué? Alguien va a resucitar las promesas que Dios te había entregado,
y que tú un día las enterraste. Tú decidiste un día ya no creer, ya no ir tras ella. Tú dijiste, no, ya no tiene caso, mi marido nunca va a cambiar, yo mejor me regreso, porque no, Dios no va a poder con él. Es muy testarudo, no puede Dios con él. Y tú has renunciado, has enterrado esa esperanza. Y tenemos un Dios experto en resucitar. Y hoy el Señor va a resucitar esperanzas, promesas, sueños de Él. ¿Qué necesitamos? Ser ofertante. Punto número 6 y último. El poder de Dios que se libera en la manifestación de fe, ese poder resucita todo aquello que creías muerto. El poder de Dios que se manifiesta a través de tu fe va a resucitar todo aquello que creías muerto. Así es, en nuestra vida hay cosas que quizás ya dimos por muertas, promesas y peticiones que quizás por el tiempo que ha pasado pensamos que ya no se van a dar. Yo te hago esta pregunta y me la hago a mí mismo. ¿Qué ha pasado con los sueños que nos ha entregado Dios? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué tan cerca estamos de alcanzarlos? ¿Qué ha pasado? A mí me ha dado muchos sueños, me ha dado muchas promesas. Algunas las estoy viviendo y otras las tengo que alcanzar. Pero ¿estamos caminando en la dirección correcta? ¿Estamos caminando en la dirección correcta? Yo les decía en el culto de la mañana, y lo repito porque es algo que yo tengo en el corazón muy grabado, discúlpenme, yo sí me lo creí. Hace muchos años profetizaron sobre esta iglesia que iba a ser semillera de pastores, y yo me lo creí. Habló Dios a través de una persona y dijo, esta iglesia es semillera de pastores, van a salir muchos pastores de esta iglesia, y yo sí me la creí. Y los otros que abrazaron esta palabra, ¿dónde están? ¿Están caminando hacia la promesa o ya se detuvieron porque no? Es que ya me di cuenta que no soy el consentido del pastor. El consentido es el Guada y el Edgar Lawers, y tercer lugar, ¿quién? Rubencito. Cuarto lugar, el Juanpi. Quinto lugar. Y hay quienes recibieron palabra de pastores que ellos se consideran que están en el 20 lugar del consentido del pastor. Ah, no, pues entonces Dios ya no va a poder entregarte la promesa. ¿Será así la mentalidad que debemos utilizar? Si Dios habló a tu corazón, Dios lo va a cumplir porque Él es fiel. Él es fiel. Y cuando tú dices esa promesa, yo la tomo, yo la abrazo. Si dijeron que de esta iglesia van a salir muchos pastores, camino en dirección, me preparo, estudio, me apasiono. Cada que me inviten a algo digo sí. Cada que el Señor me quiera utilizar, que me quieran enviar, digo sí. Así como un día le dije, heme aquí, envíame a mí, muchas veces. Pero hay promesas que de estar vivas han dejado de brillar para tu vida. No sé, cuestiones de salud. ¿Alguien le ha entregado alguna promesa de sanidad al Señor? Y a veces nos desesperamos porque ha pasado un mes, 2 meses, 3 meses. Yo tengo una situación muy especial con un niño que quiero muchísimo, que hemos estado orando mucho por la vida de él. Ahorita viven en Querétaro, y yo quiero muchísimo a Samuelito. Y hay una promesa que Dios lo va a sanar. Hay una promesa. Pero pasan los meses y vamos y convivimos con el niño y vemos que el niño no mejora. Pero tenemos que seguir abrazando la promesa. No podemos claudicar, no podemos entrar a la promesa.
Decía un banner que la otra vez me encontré en internet, decía que podemos vivir, no sé, 5 días sin comida y que 5 horas, pero decía que no podemos vivir 5 minutos sin esperanza. La esperanza muere al último, no tiene que morir la esperanza. Es por eso que es muy importante que para terminar esta palabra busquemos las promesas que Dios ha hecho a nuestra vida. Las busquemos porque Él las va a resucitar el día de hoy. Él les va a dar vida. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Así de chiquita? Les voy a dejar una tarea. Van a leer Lucas 7 y 8. Lucas 7 y 8 en su devocional entre semana. No tiene nada que ver con la prédica, pero les voy a decir, me acordé de algo. Ahora que estaba leyendo Lucas 7 y 8 me doy cuenta que hay personajes de fe que no aparecen incluso en Hebreos 11. En Hebreos 11 no aparece la mujer del flujo de sangre, ejemplo, Lucas 8. No aparece. ¿Qué pasó con la mujer del flujo de sangre? 12 años tenía. Había perdido todo. Era su sanidad, era su vida. Ella estaba luchando por su vida. ¿Cuál era la fe de la mujer del flujo de sangre? Si yo camino entre la multitud, si me arrastro, jaloneo y llego y toco el borde del manto de Jesús, voy a ser sano. Y ella luchó. Después de 12 años, su vida en peligro, era su vida. Imagínate que tú estuvieras en peligro tu vida, tú no harías eso. Tu vida. Batalló, llegó y obtuvo su milagro. Y luego, en el mismo Lucas 8, podemos leer que Jairo, poquito antes de que se atravesara la viuda, no, la mujer del flujo de sangre, Jairo, no el de aquí, otro Jairo, principal de la sinagoga en ese tiempo, influyente, tenía vara alta. Él le dice a Jesús: Jesús, ven a mi casa porque mi hija está enferma, tú la puedes sanar, pero ven a mi casa. Trae una fe. Él quería, era el protocolo de un líder de la iglesia. Oye, pues Jesús, ve a mi casa, ¿no? Y luego se tarda Jesús porque la mujer del flujo de sangre lo entretuvo. Entonces dice: no, Jesús, ya la niña está muerta, no te preocupes, va, la niña duerme, despierta y la levanta de los muertos Jesús. Jairo ya no era su vida, era la de su hija. ¿Quién de nosotros no haría todo por nuestros hijos? Díganme ustedes. Si tu hijo está grave, no dice: Señor, hago lo que sea, Señor, ven a mi casa, ven a mi vida, me convierto, pero sana a mi hijo, resucítalo. La mujer del flujo de sangre y Jairo, judíos. Lucas 7, una persona que no era judía, el centurión. El centurión dice: Señor Jesucristo, mi siervo está enfermo, mi siervo, no él, ni sus hijos, mi siervo. Pero di la palabra, Señor, y mi siervo va a sanar. Di la palabra. Este hombre tenía más fe que ni los otros 2 judíos. Este hombre dijo: no es necesario que mi siervo venga y toque tu manto, ni es necesario que tú vayas a mi casa. No vayas, Señor, tú nomás di la palabra y mi siervo va a sanar. Wow, dice Jesús. Se maravilló que ni aún en Jerusalén había encontrado tanta fe. Llegó el centurión a darnos ejemplo. El día de hoy vamos a resucitar promesas que Dios te ha hecho. Hoy el pastor no va a orar por ti, yo ni ningún líder va a orar por ti. Hoy tú vas a hacer algo. Hoy tú vas a hacer lo que hizo el centurión. Le vas a decir: di la palabra, Señor. Di la palabra y el Señor te va a hacer profetizar a ti por tu vida, por tus sueños, por los sueños de Dios, por las promesas que Él te ha entregado. Voy a pedirles que se pongan de pie y vamos a leer la última escritura. Vamos a poner en pantalla Ezequiel 37, voy a leer del 1 al 10. Escucha con mucha atención, iglesia, Dios te va a hablar. Hoy Dios va a hacer algo grande en tu vida. Dice esta escritura de Ezequiel: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó
y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Cierra tus ojos y empieza a buscar en ese valle cuántas promesas tienes enterradas. Empieza a buscar en ese valle cuántas esperanzas has aniquilado, cuántos sueños de Dios has dejado atrás. Empieza a buscar todo lo que Dios prometió a tu vida, estar en ese valle, y hoy el Señor los va a revivir. Sigo leyendo, el versículo 2 dice: me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a esos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y les cubriré de piel. Les haré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salían carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Así de grande van a ser las promesas en tu vida, las esperanzas que Dios ha sembrado en tu corazón, como un ejército numeroso. Hoy no solamente el Señor te entrega palabra de sanidad, de prosperidad, de vida abundante, de familia unida. Hay tantas promesas que van a aparecer un ejército en tu vida, pero tienen que estar vivas. Tienes que profetizar, tienes que decirles a todas esas promesas, a toda esa esperanza: a esto ordena el Señor, que cobren vida, que resuciten de ese valle de donde estaban descansando en reposo.